Generalmente para coordinar con Raúl los horarios, vamos a poner a qué hora va a iniciar la clase. Así porque coordinar. Hoy Raúl me avisó que terminó 8:10 más o menos, me avisó él que había terminado más o menos. Y bueno, yo creía que iba a empezar a las 8, pero terminó 8:10. Pero bueno, vamos a esperar a la gente que se conecte más gente. Buenas noches. Estamos Buenas noches, profe. Vamos a esperar que se conecten todos. Estoy haciéndolos entrar al aula. A ver quién falta. Vamos a esperar que se conecten todos para empezar la clase de hoy. Y lo que vamos a hacer con Raúl, cuando pongamos el link del Zoom, vamos a poner el horario, tratar de poner el horario, porque hoy Raúl creí que iba a terminar a las 8 y terminó pasado a las 8, terminó 8:10. Y bueno, por eso hubo ese desentendimiento de tiempo, pero si no, vamos a estar generalmente empezando 8:30 o 8:45, depende cuándo termine Raúl, depende de cuándo termine Raúl la clase. A ver, tengo que admitir acá. Estoy admitiendo más personas. Ya estoy grabando la clase, a ver si estoy grabando. Sí, se ve que está grabando, profe. Sí, personas. Hoy nos vamos a encargar del práctico 1, que es un repaso de complejos, que no está en el teórico, que por eso no lo da Raúl. Es el práctico 1 únicamente, es cortito, que habla de complejos y vamos a repasar eso. Y va a quedar como tarea hacer todo el práctico. Y bueno, vamos a ver cuántos. Esperen que siga habiendo gente que está entrando. A ver si puedo poner que entren automáticamente. Acá está admitir todo. Aquí, admitir todo. Bueno, voy a compartir pantalla con donde tengo el práctico 2. En un segundo. Bueno, ahora vamos a empezar. Buenas noches a todos. A ver si ya han entrado la mayoría. Ahí puse concentrado. Hoy, como dije anteriormente, vamos a ver el práctico 1 que trata sobre complejos, que no se ve en el teórico. Se ve acá, la vamos a ver, es un repaso de lo que son los números complejos. Entonces, acá lo que nos van a pedir es
El ejercicio 1 nos pide calcular la parte real de un número complejo. Acá en este caso es -1 más i. Ya vamos a ver qué es la parte real. El ejercicio, la parte es imaginaria de 3 menos 2i. El conjugado de este número, ya vamos a ver qué es el conjugado. Esta barra denota el conjugado. 3 menos 2i. Y hacer esta suma. El segundo ejercicio dice escribir los siguientes números en la forma A más IB y graficar en el plano. También vamos a ver cómo se grafica en el plano. Y el ejercicio 3 dice, para los siguientes números complejos, determinar el conjugado, la parte real de z, la parte imaginaria y el módulo de z. Entonces, bueno, vamos a empezar a repasar eso. Ahora pongo... Ahí se ve la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahí se están uniendo más gente. Ahí se está uniendo. Entonces, vamos a empezar con la definición de los números complejos. Dice, los números complejos son una extensión de los números reales. Tenemos los números reales y los números reales están contenidos en realidad en los números complejos. Y forman un cuerpo algebraicamente cerrado. Que sea cerrado significa que la suma de dos números complejos me cae en los complejos, el producto, cualquier operación entre números complejos me cae dentro del mismo grupo, del mismo cuerpo de los complejos. El conjunto de los números complejos se designa con la notación C, el complejo. Siendo R el conjunto de los números reales, se cumple que R está incluido en C. R está estrictamente contenido en C. Esto, bueno, ustedes tienen que saber eso nomás. Es una diferencia de cardinal, lo que se llama de cardinal. C y R, aunque los dos sean infinitos, tienen distinto tipo de infinito. Eso no es importante, pero tienen que saber que R está estrictamente contenido en C. Los números complejos incluyen todas las raíces de los polinomios, a diferencia de los números reales. Pues estoy diciendo acá que nosotros cuando teníamos un polinomio de grado n, podíamos hallar a lo sumo n raíces. Algunas raíces podían ser repetidas, pero en este caso, en los complejos, vamos a hallar n raíces distintas siempre. Porque, gente, porque en el número complejo se pueden hallar todas las raíces. Por ejemplo, el polinomio x al cuadrado más 1 en los reales no tiene solución, pero en los complejos sí tiene solución, como vamos a ver más adelante. Por eso dice que los números complejos incluyen todas las raíces de los polinomios, a diferencia de los reales. Después tenemos, todo número complejo puede representarse como la suma de un número real y un número imaginario, que es un múltiplo real de la unidad imaginaria que se indica con la letra I, o en forma polar. Vamos a ver cómo se representa cada uno de estos tipos de números. Bueno, un número complejo se le escribe de la forma A más IB, donde A pertenece a los reales y es el número imaginario
y b pertenece a los reales. Y, como dice acá, es igual a raíz de menos 1. Real de z, la parte real de z es a, y la parte imaginaria de z es b. Tanto a y b son reales. Bueno, se cumple que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces acá escribí algunos ejemplos, como por ejemplo z igual a 1 más i por 1/2. Acá la parte real es 1, la parte imaginaria es 1/2. Z igual a 3. Este número complejo tiene parte real sola. Su parte imaginaria es 0. Y acá escribí otro ejemplo que puse z igual a menos i por raíz de 2. Acá su parte real es igual a 0 y su parte imaginaria igual a raíz de 2. Ahora vamos al siguiente. ¿Cómo se define el conjugado de un número complejo? Sea z igual a a más ib con a y b pertenecientes a los reales, con a y b pertenecientes a los reales, se define el conjugado del módulo del número complejo, que es una barrita que se escribe arriba, z conjugado, igual a, la parte real queda igual, menos su parte imaginaria, i por b. Acá tenía a más b, a igual a menos i por b. Bueno, en ejemplos, si yo tengo z igual a 1 más i por raíz de 3, el conjugado es igual a 1 menos i por raíz de 3. El otro ejemplo que tengo es, si z es igual a menos i raíz de 2, donde este número tiene parte imaginaria únicamente, mi conjugado es igual a i por 2, porque tengo que hacer menos, menos, me queda i por 2. En este ejemplo que hice acá, si z es igual a 5, z conjugado, acá la parte real de z es 5, la parte imaginaria es igual a 0. Entonces z conjugado es igual a 5. Entonces, con lo que vimos hasta acá, vimos la definición de conjugado y ahora vamos a ver cómo se operan la suma y la multiplicación en los números complejos. Supongamos que yo tengo z sub 1 igual a 1 más i por b1, z sub 2 igual a 2 más i por b2. Entonces la suma es z sub 1 más z sub 2 es igual a sub 1 más a sub 2 más i por b sub 1 más b sub 2. El producto, acá estoy sumando las partes reales por un lado, por eso las puse entre paréntesis, y las partes imaginarias por otro lado, por eso los puse entre paréntesis. Entonces la suma, fíjense que la suma cae de vuelta en el cuerpo de los reales. Lo mismo pasa con la multiplicación. Si yo multiplico z1 por z2, tengo a1 más i por b1 por el número a2 más i b2, b sub 2, perdón. Esto es igual a la distributiva. Hago este con este, me queda a1 a sub 2. Si hago i por b1 por i b2, me queda b1 b2. Porque i por i era, acuérdense que i al cuadrado era menos 1. Después me queda
i b sub 1 por a sub 2, acá, más a sub 1 por i b sub 2, que está acá. Todo eso está multiplicado por i. Sí, ahí los ingresé a los que estaban en la sala de espera. A ver si hay más alumnos ahora. Ahí me sale que están todos ingresados, porque me escribió por el chat. Bueno, una vez que podemos ver las operaciones, con lo que vimos hasta acá, podemos resolver ya el ejercicio 1 que me pide la parte real de un número imaginario, la parte imaginaria de un número complejo, perdón, la parte real de un número complejo, la parte imaginaria de un número complejo, el conjugado de un número complejo, la suma de un número complejo, de dos números complejos, y la multiplicación. Entonces, con lo que vimos ahí, podemos resolver lo que vimos. Podemos resolver todo el ejercicio 1 con lo que vimos. Por ejemplo, en la parte real de menos 1 más i es igual a menos 1. La parte imaginaria de 3 menos 2i, tengo que ver la parte imaginaria, es el número que acompaña a i, es igual a menos 2. Después tengo que calcular el conjugado de 3 menos 2i. Después tengo que sumar dos números complejos y después multiplicar. Entonces, eso como lo vimos anteriormente, a ver si puedo pasar de pantalla. Ok. Acá está. Como vimos hasta acá. Ahora vamos a ver la definición de módulo. Que fíjense que en el práctico, el módulo ya me pide para el ejercicio 3, después ya vamos a ver cómo es el ejercicio 2. Para el ejercicio 3 me pide para los siguientes números complejos z, determinar z conjugado, real de z, parte imaginaria de z y módulo de z, que es un número complejo. Entonces, el módulo de un número complejo es igual a z por z conjugado, que esto es igual a cuadrado más b cuadrado, que viene de hacer a sub 1, bueno, que acá le puse a sub 1, pero es igual a este a es igual a este a sub 1. A sub 1 más i b sub 1 por a sub 1 menos i b sub 1. ¿Esto a qué es igual? Esto cuando hago la distributiva me queda igual a cuadrado más b cuadrado. Y el módulo es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces ahí puedo calcular el módulo ya de un número complejo. Para la representación gráfica de un número complejo, vamos a tener z igual a más ib. Entonces, en el eje horizontal tenemos la parte real, como dice acá, y en el eje vertical la parte imaginaria. Entonces, si un número es igual a za más ib, o como está acá, zx más y, su parte real está acá, y su parte imaginaria está acá, marcado ahí. Y phi se llama el argumento. Phi es el ángulo desde el eje horizontal que me genera el radio del punto
que se llama el argumento, es el ángulo. Fíjense como si yo tengo acá expresado z igual a x más y por y, abajo tengo el conjugado x menos y por y. El conjugado siempre es un reflejo con respecto al eje horizontal. Ahora vamos a ver las potencias de pi. Perdón. Las potencias de i. ¿Puede volver un segundo el gráfico, profe, o no? ¿Cómo? ¿Al gráfico? Sí. Ahí vuelvo. Acá lo que está representado es un número complejo. Acuérdense que siempre tiene una parte real. En este caso es x más una parte imaginaria, y, que está acompañado por i. Entonces, para representar... Chicos, silencio. Traten de mutearse. Gracias. Para representar este número complejo, busco la parte real, que en este caso es x, en este caso particular. Busco la parte imaginaria, que es en el eje vertical, y ahí marco el punto. Y lo que dije que phi es el ángulo con respecto al eje horizontal. Ese ángulo se le llama argumento. ¿Sí? Ese ángulo se le llama argumento. ¿Sí? Con respecto al eje horizontal. Se llama... Gracias, profe. No, por favor. A ver, esperen que baje ahí. Bueno, ahora vamos a ver las potencias del número complejo i, porque cumple una cierta particularidad que es la que vamos a ver ahora. I a la 0, como todo número elevado a la 0, es igual a 1. Eso no hay problema. I a la 1 es igual a 1. A i, perdón. I a la 1 es igual a i. I al cuadrado es igual a menos 1. I al cubo es igual a menos i. Y fíjense que i a la cuarta es igual a 1. Es decir, es igual a i a la 0. I a la 5, a la quinta, o i a la quinta, es igual a i, que es igual a i elevado a la 1. Igual a i. Es decir, es cíclico. Se me repite el ciclo cada múltiplo de 4. Fíjense, i a la 0 es igual a 1 e i a la 4 ya es igual a 1. I a la elevado a la quinta es 5. ¿Cuánto va a ser i elevado a la 6? Va a ser igual a menos 1. I elevado a la sexta va a ser igual a menos 1. Se repite cada 4. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Esta fórmula nos permite calcular potencias de i de números más grandes. Lo que tenemos que hacer es dividirlo en múltiplos de 4. Por ejemplo, en el ejemplo esto que está acá, yo quiero calcular a cuánto es igual la potencia de i elevado a la 123. Lo divido en potencias de 4. Esto es igual a i elevado a la 5 por 20 por i a la 3. I a la 5 es igual a i. Después tengo que hacer i a la 20, que es igual a un múltiplo de 4, es igual a 1. I a la 3 igual a menos i. Entonces yo acá, teniendo cualquier número, puedo calcular la potencia de i a través de sus múltiplos de 4. Bueno, después vamos acá a ver cómo se representa un número complejo de manera polar. La parte real del número complejo, que es este de acá, acá estamos en la circunferencia unidad. Fíjense que en el eje horizontal tengo la parte real, en el eje vertical tengo la parte imaginaria. Fíjense que la parte real
es igual a coseno de phi, donde phi, como les había dicho antes, es el argumento, el ángulo, mejor dicho. Y la parte imaginaria es igual a seno de phi, la parte imaginaria. Y ese número se escribe como E a la I por phi. Esto se llama fórmula de Euler. E a I por phi. Esto es igual a coseno de phi más I por seno de phi. Esto es una fórmula que se cumple siempre. E a la I elevado a la I por phi es igual a coseno de phi más I seno de phi. Vamos abajo. Acá está lo expresado, lo que dije antes, que E a la... ¿sí ¿Esta es tita? Sí, E a la tita por I es igual a coseno de tita más I seno de tita. Esto se llama representación polar de los números complejos. Nosotros antes los teníamos de la forma A más IB, y acá los tenemos representados de una forma polar. E a la tita I es igual a coseno de tita más I seno de tita. Fíjense que la parte real es coseno de tita y la parte imaginaria es seno de tita. Bajar. Ahora, si pensamos en las coordenadas cartesianas del número complejo z como algún punto en el plano, las coordenadas cartesianas son la parte real y la parte imaginaria. Podemos ver que por el teorema de Pitágoras, que el valor absoluto de un número complejo coincide con la distancia euclídea desde el origen del plano al plano a dicho punto. ¿Qué estoy diciendo acá? Lo que se ve acá en el gráfico. El módulo coincide con la distancia desde el origen hasta la distancia euclídea hasta dicho punto, que es esta distancia. El módulo es justo, estoy apretando mal, esta distancia de acá. Entonces, con la distancia euclídea desde el origen del plano a dicho punto. Si el complejo está descrito de la forma exponencial z igual a r por e a la phi, entonces módulo de z es igual a r. Fíjense ahora, yo tengo antes, en la cosa anterior, perdón, me pasé una, nosotros teníamos todo, esto están en la circunferencia unidad. Están e elevado a la i por phi, por tita, perdón, me confundo la letra griega, e elevado a la tita por i, es coseno de phi de tita, más i seno de tita. Estos tienen módulo 1. Estos tienen módulo 1. Cuando calculan el módulo de este número complejo, les va a dar 1, porque queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, raíz cuadrada, y da 1. Pero si yo tengo un número complejo, cualquiera le tengo que agregar el módulo, que es R. Fíjense que este número complejo Z está definido como R por E elevado a la I tita. Entonces el módulo de Z es igual a R. Se puede expresar en forma trigonométrica como Z igual a R igual a coseno de tita más I seno de tita, como habíamos visto antes. Donde coseno de tita más I seno de tita es igual a E a la I tita, es la conocida fórmula de Euler, lo que había dicho antes. Entonces, para representar en forma polar un número complejo, yo necesito calcular su módulo y su argumento. Ahora vamos a ver cómo calcular su módulo. Ya sé cómo calcularlo, porque habíamos visto que es z por z conjugado
raíz cuadrada de z por z conjugado. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el argumento. Si yo quiero escribir z como acá está r por e a la i tita. Entonces tita, como dije antes, igual al argumento de z. Tita es igual a argumento de z, que esto es igual a tangente a las menos 1 de i sobre x, donde x es la parte real del número y la parte imaginaria. Acá estoy suponiendo que z es igual a x más y por y. Entonces, ¿cómo calculo yo el argumento? Lo calculo con tangente a la menos 1 de es y sobre x. Entonces, se cumple que para todo una propiedad que se cumple como las funciones trigonométricas son cíclicas, se cumple que para todo k perteneciente a los enteros, z es igual a r por i por tita más 2 pi por k. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando k vueltas sobre la esfera unidad. Por eso z es el mismo número para cada k. Así, mientras si doy una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, sigo cayendo al mismo número complejo. Y yo tengo que z elevado a la n, por definición, es igual a r a la n por e a la i por tita por n. Esto es igual, si solo así, z a la n es igual a r por e a la i phi elevado a la n. Acá tengo un repaso del cálculo superior de números complejos de la i. Acá lo vamos a hacer con el ejemplo i22 es igual a i a la 20 por i al cuadrado es igual a i a la cuarta por i a la 5 por i a la 2. Fíjense que por qué lo separé ahí, porque acuérdense que las potencias de i eran cíclicas cada múltiplo de 4. Entonces esto me queda menos 1 a la 5 por menos 1, igual a menos 1. Lo mismo con i a la 27 es igual a i a la 24 por i a la 3, que es igual a i a la 4 elevado a la 6 por i a la 3, que es igual a i a la 6. Fíjense que acá de vuelta lo factorié en múltiplos de 4. Me queda i a la 6 por menos i igual a, acá es menos i. Acá hice una cuenta mal. Acá es menos i. Corríjanme. Ahí lo tengo que corregir. Es menos i. Porque me queda 1 a la 6 es 1 y menos i es igual a menos i. Ahí me equivoqué. Con i a la 125, lo que hice, lo tengo que reemplazar en múltiplo de 4. Puse i a la 120 por i a la 5, 120 es múltiplo de 4, lo descompuse como 2 por 60 por i a la cuarta por i. ¿Por qué puse i a la cuarta por i? Porque i a la 5 es i a la cuarta por i. Acá, i a la 5 es igual a i a la cuarta por i. I a la 120 es igual a i al cuadrado, todo elevado a 60. Entonces, i al cuadrado era igual a menos 1. Menos 1 elevado a 60 es 1. I a la cuarta era igual a 1 por i. Entonces me queda 1 por i, que es igual a i. El último ejemplo es i a 500 elevado i elevado al 500, al número 500. Esto es igual, lo tengo que factorizar en número de 4.